Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas y ojos, señores, disfruten esta semana porque será la última tranquila que tengamos, al menos eso parece, porque madre mía, la semana que viene la cantidad de cosas que tenemos por delante y el pedazo de mes de junio que se nos viene. Vamos a comentar un mogollón de cosas porque estamos ante el lanzamiento de una nueva videoconsola, de nuevos videojuegos a lo bestia y bueno, en fin, de eventos que desde luego nos van a hacer la boca agua. Pero bueno, vamos a comentar un mogollón de noticias actuales. Y para comenzar, precisamente lo que quiero dejaros por aquí es justo y llanamente estas ofertas que estáis viendo en pantalla. Pinchad en el link de la descripción en EVA porque esta semana también es la última en la que vais a poder aprovechar el código MAYO8. Un código que si lo ponéis al final de vuestra compra y esta no excede los 150 euros o no habéis hecho 3 compras anteriores utilizando este código, podéis aplicarlas a un mogollón de videojuegos o incluso suscripciones. Tenéis First Berserker Kazan, tenéis Expedition 33, tenéis incluso Silent Hill 2 Remake, tenéis incluso por ahí la versión de Xbox para Dark Souls por 5 euros, que es que da risa, y bueno, pues así otro mogollón de videojuegos, aparte de lo dicho, suscripciones a Game Pass, a PlayStation Plus. La cosa está últimamente bastante agitada en estos servicios, así que bueno, os invito a que os paséis por el link de la descripción en EVA y aprovechéis este código antes de que caduque a final de mes. Arrancamos precisamente con los títulos destacados que nos llegan a lo largo de los próximos días, empezando por el que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Fórmula 1 2025, próximo día 30 de mayo, disponible en Xbox Series X y S, PlayStation 5 y también para el mundo de la PC Gaming. Un título que vendrá completamente traducido con voces al español y que además de todo también podéis jugar de una manera completamente libre y gratuita siempre y cuando seáis suscriptores de EA Play básico o a través de Game Pass Ultimate. De al menos 5 horitas. Ese es el tiempo que nos dan si estamos dentro de cualquiera de estos servicios. Algo, la verdad, bastante interesante para ver si las novedades acaban valiendo o no la pena. Por otra parte, ese mismo día 30 también llega a nuevas plataformas el videojuego que ahora mismo os estoy exponiendo en pantalla. Un título muy divertido. Disney Illusion Island, videojuego que estaba disponible para Nintendo Switch, que también llegó al mundo del PC, y que ahora pues aterriza en PlayStation 5 y en Xbox. Un videojuego de scroll lateral que nos lleva pues al universo del ratón Mickey, con todos los personajes conocidos, estética animada un poco más de corte clasicote, mucho plataformeo, mucho puzzle para ir superando los diferentes niveles y zonas que nos van a asesorar pues, digamos, diferentes personajes para que podamos avanzar. Y bueno, echadle un ojo. También quiero comentaros acerca de este otro videojuego, Tu Anti, videojuego de corte independiente, que en este caso lanza Annapurna, título que está disponible para Xbox Series X y S, también día 1 en Game Pass, PlayStation 5 y el mundo del PC. Título de aventuras que Annapurna nos trae con una premisa bastante peculiar, y es que nuestro protagonista, sea chico o chica, tiene los brazos siempre en forma de T, y así tendrá que recorrer todo ese universo, buscando diferentes elementos, coleccionables, pruebas, minijuegos y todo ese tipo de cosas que acaban haciendo estos títulos muy entretenidos y muy divertidos. Próximo día 28 de mayo, a la vuelta de la esquina, lo podéis disfrutar. Sin embargo, el coco de la semana es Elden Ring Nightwind. Se trata de un videojuego completamente separado del título original lanzado allá por el año 2022. Un videojuego de corte multijugador, cooperativo, donde tendrás que enfrentarte a diferentes mapas llenos de peligros y de bosses muy potentes. Este título se lanza el próximo día 30 para las mismas videoconsolas que salió el Elden Ring original. Estamos hablando de la PS4, de la Xbox One, también de la Xbox Series X y S, PlayStation 5 con sus versiones correspondientes, aparte del PC Gaming. Ok, recalco, sale a precio reducido, se compra por separado del videojuego base, no hace falta que lo tengas, podéis entrar directamente aquí. Y también cabe comentar o recordar la noticia de los últimos días, que este videojuego finalmente no va a ser exclusivamente online, sino que también finalmente tendrá una modalidad offline. Podrá jugar completamente desconectado de internet a todos sus niveles.
Esto, en lo personal, sigo creyendo que es una decisión de última hora porque están viendo que a lo mejor los jugadores no acaban de responder y quieren dejar una opción para que el título pueda funcionar de una manera única, ¿no? Para que tú puedas meterte ahí, tener una experiencia, abro comillas, clásica del Elden Ring conocido. A ver, no va a ser exactamente así porque este videojuego tiene como más rollos de verticalidad, un combate un poco más frenético, todo un poco más ágil y rápido. No tiene exactamente el mismo concepto, al menos por lo que yo jugué en su momento. No sé qué tanto habrá cambiado el videojuego desde entonces, que seguramente hayan tenido más pruebas y hayan variado alguna que otra fórmula. A futuro también dicen que van a meter un modo dual para dos jugadores que puedan estar jugando en una misma partida y oye, opciones son para que este videojuego lo podáis disfrutar de cualquiera de las maneras que más os apetezca. Pero bueno, en cooperativo a mí la verdad que me ganaba bastante, me lo pasé bastante bien a su vez y bueno, pues ya veréis si el videojuego os vale la pena o no teniendo en cuenta todo lo que se viene. Pero en fin, hasta aquí. Y por cierto, uno de los lanzamientos recientes que tuvimos la semana pasada fue este videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Fantasy Life E, un título que en este caso pues ha recaudado ya ni más ni menos que 500.000 de copias vendidas en apenas, pues eso, los primeros días de lanzamiento, las primeras horas como quien dice. Level 5 está muy contento con el rendimiento del videojuego, parece de que de todos los Fantasy Life es al cual mejor le ha ido de entrada, además que también ayuda a que salgas multiplataforma desde el mismo día de lanzamiento. Recordad que lo tenéis para todas las videoconsolas, lo tenéis también para el mundo del PC Gaming y es un videojuego que la verdad, si sigue la línea de lo que he visto, pues se puede convertir en un auténtico comehoras para todo el mundo. Clásico videojuego de crafteo, estilo Animal Crossing, pero con más opciones y también un poco con algo más de chicha porque le añaden apartado de acción, combates, ese tipo de rollos de una manera limitada por supuesto, pero oye, es una alternativa muy divertida para este verano. Bien, hasta aquí la felicidad en el vídeo. Ahora viene la guerra, ahora viene un poco la salsa con la que vamos a comenzar esta semana, aunque ya, si visteis el directo de ayer, dimos una pincelada del tema que estamos a punto de abarcar. Parece ser, según la información que ahora mismo os estoy exponiendo en pantalla, que al señor Hiroki Totoki, ya sabéis, de PlayStation, el CEO de la compañía Sony en general, ha dejado caer, ha deslizado que sus videojuegos acabarán llegando, los de Sony, a Xbox y a Nintendo Switch 2. Sí, aparte de la telefonía móvil, el mundo de la PC Gaming, todo eso que viene comentando desde hace ya un tiempecito. Y bueno, la verdad que es una noticia absolutamente sorprendente, muchos me habéis estado preguntando acerca de este asunto, cuáles serán los primeros pasos que den en cuanto a videojuegos que llegarán a otras plataformas, pero esta información, de hecho, tenemos imágenes gráficas que la demuestran y es el vídeo que a continuación os voy a poner en pantalla para que todos ustedes disfrutéis. Escuchen. Yes, that's a very good question. Gamers on PlayStation will have to get used to games going to Xbox, Nintendo, PC, mobile. We have to get used to expanding to other platforms where we can optimize Hiroki Totoki con ustedes, escuchen. for the future. The only way for us to get games going and to pay for the games that we need is to put these games on other platforms. We need this money. These games can make money on Xbox. And En fin, señores, a ver, coñas fuera, coñas fuera. Esto de verdad ha sucedido. O sea, este vídeo que acabáis de escuchar, que suena Hiroki Totoki, pero en este caso el Hiroki Totoki, nacido en el centro de Chicago, por lo visto, o no sé, o en un pueblo perdido al oeste de Oklahoma, por lo visto esto la gente se ha creído que era verdad. Por lo visto, de verdad la gente se pensaba que esto eran declaraciones oficiales de Hiroki Totoki. Y yo la verdad que cuando lo vi en directo ayer dije, madre mía, es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que esto se haya convertido en noticia. Tío, es un vídeo del Hiroki Totoki en cualquiera de sus informes financieros al cual le han metido una IA donde parece Goofy, hablando. Si es que parece Goofy. Así como si estuviera contando un chiste, como si estuviera contando bromas. Money, we have money. Pero ¿será posible? Yo es que cuando vi esto digo, a ver, señores, es que
No es serio, no es serio que algunos medios, incluso algunas páginas, le hayan hecho caso a esto, ni os digo ya creadores de contenido, habitualmente dándoselas a conocer de medios serios o gente de confianza. Y bueno, si alguien me pregunta, cabe decir que en la industria del videojuego puede pasar cualquier cosa. Al Hiroki Totoki le puede dar el ramalazo de decir, pues oye, mira, vamos a sacar videojuegos multiplataforma. En esta industria, donde lo único que vale es el dinero, claro, obviamente puede suceder en cualquier momento. Nadie se pensaba que Sony iba a llevar los juegos a PC hace unos años. Era básicamente imposible. Eso te lo estás inventando. Hater tóxico, tóxico. Y así como también el año pasado nadie se creía que videojuegos como Gears of War y todo eso iban a llegar a PlayStation. Claro, la industria, lo dicho, cambia mucho. Y sobre todo las compañías más occidentalizadas, aunque aquí esté todavía el señor Totoki, pues tienen estos ramalazos de dinero infinito, como siempre pasa. Pero que esta noticia no es cierta, ¿vale? Que esa noticia es un bulo, es un fake, básicamente creada por unos cuantos guerriconsoleros que están aburridos, que tienen alguna cosa de la que hablar para contrarrestar otras noticias y bueno, pues esto es lo que toca, básicamente, crear imágenes por IA y desde luego simplemente os invito a tirar del hilo con estas informaciones y creeros poco. En torno a PlayStation sí que están saliendo otras informaciones y sobre todo relacionadas con sus videojuegos multijugador. En este caso vamos a comenzar con el título expuesto ahora mismo, Fair Games, videojuego que ya sabéis ha estado bajo la dirección de Jay Raymond, la cual ha abandonado Haven Studio y PlayStation recientemente. Según parece ser, algunos comentarios de feedback de la prealfa que ha tenido este videojuego han sido publicados y de hecho no han dejado el mejor de los entusiasmos en cuanto a este videojuego. Básicamente lo han declarado como un videojuego que es un intento de mezclar Fortnite con The Division. Ya ni siquiera estamos hablando de un Payday, es que es un híbrido bastante extraño entre esos dos videojuegos, según, repito, declara gente que ha estado jugando a la prealfa. Más allá de eso, parece ser que el videojuego ha tenido 4 años de desarrollo y muchos se preguntan exactamente ¿para qué? Porque es un videojuego que se siente torpe, es un videojuego que se siente poco fluido, es un videojuego que siente que tiene una dirección, la verdad, muy mal pensada en casi todos los sentidos, o sea, que es el clásico multijugador poco funcional, poco divertido para las grandes masas de jugadores que se supone que es a lo que quieres llegar. Es el clásico videojuego donde de lanzamiento vas a tener 4 jugadores, vamos, un Concord. Tal y como lo han descrito, es básicamente un Concord lo que tenemos por delante con este Fair Games. Y honestamente, no me extraña para absolutamente nada. El tráiler de por sí era una cinemática, era un CGI completamente genérico que no aportaba básicamente más que preguntas en lugar de resolver dudas. Y en este caso, pues teniendo en cuenta que tiene un estudio novato detrás con una persona a su cabeza que era Jay Raymond, que básicamente todos los videojuegos o proyectos en los que se ha metido desde hace 2 décadas no han salido ninguno o se ha tenido que acabar yendo antes de terminarlo, pues no me pintaba lo suficientemente bien. Pero bueno, veremos a ver si sigue o se cancela. El título, de hecho, que se encuentra en más problemas relacionado con todo esto de los multijugadores es ahora mismo Marathon, el nuevo videojuego de Bungie, tras los escándalos que ha habido por plagio artístico de una persona que no fue reconocida por los directores del estudio. Tuvieron que echar a uno, tuvieron que reestructurar ciertas cosas. Y según las últimas informaciones que se dejan caer, Sony ha cancelado todos los planes de marketing que había para Marathon en junio. Posiblemente eso incluso haya podido mover un poco lo que es el State of Play o PlayStation Showcase que tenían previsto para finales de este mes. Posiblemente Marathon iba a ser muy protagonista, incluso con alguna prueba para los jugadores para que empezaran a testear el videojuego antes de su lanzamiento en septiembre. Pues ahora parece ser que ese lanzamiento en septiembre está completamente puesto en duda. De hecho, el lanzamiento del propio videojuego en algún momento ahora mismo está tiritando. Veremos a ver si son capaces de reconducir la situación. Y señores, vamos allá con una de las mejores secciones de este canal. La sección tengo unos cojonazos enormes, pero en este caso tengo unos cartones gigantescos. Porque ha habido una polémica en torno a la caja de la Nintendo Switch 2. Sí, la caja que envuelve la videoconsola. Aquí en pantalla expongo una imagen que no sé si ha sido compartida por Meridian Games, alguna de estas distribuidoras que ahora mismo pues tiene la consola en su poder, también con algunos cartuchos, se están testeando un poco previo al lanzamiento, que es ya, básicamente, dentro de apenas 10 días. Y bueno, pues la han puesto al lado de la caja de la Nintendo Switch OLED, un poco para hacer el agravio comparativo. La caja se observa que quizá a lo ancho es
un poquitito más ancho, un poquitito de nada, y a lo alto es incluso más recortada, es una caja más coquetilla. Y fijaros que la Nintendo Switch 2 es más grande que la Switch OLED, pero sin embargo la caja se ve como algo más pequeñita, no sé, como algo más amoldable para colocarla en cualquier sitio si no sois de tirarlas, vale. Y el problema que se ha montado va básicamente en, oye, es que mucha gente se va a confundir y a lo mejor coge la caja de la primera Nintendo Switch en vez de la segunda. Dios mío, chaval. O sea, yo es que ya estamos... ¿Cómo se nota que estamos a punto de ver el lanzamiento de una nueva videoconsola? Las chorradas son siempre las mismas, paso por paso. El nombre de la consola, la caja, cablecitos y chorradas varias. Mirad, si alguien no ve ese pedazo de 2 que tienes en la frontal, yo creo que el problema no es de los diseños de Nintendo. O sea, ¿qué tiene que diseñar Nintendo exactamente? ¿Cambiar el color de la caja al completo para ver si así la gente observa el 2 que hay ahí? Yo es que ya cuando surgen este tipo de pseudo polémicas digo, a ver, creo que la gente está muy aburrida, el verano tiene que llegar ya para que la gente se meta en la playa o yo qué sé, para que se apunte al gimnasio o algún curso de formación que a alguno le hace falta. De verdad. Yo puedo entender que a lo mejor pues digas, oye, el diseño es un poco conservador de la videoconsola y tal, pero la caja, en serio, estamos ya en estas, en el diseño de la caja, que es que se parece mucho a la primera. A ver, si tú vas a comprar la Nintendo Switch 2, sabes a lo que vas, basta con fijarte en el 2. No tiene mucho más misterio que ese, no tiene mucho más misterio. A partir de ahí, la torpeza de la gente no es responsabilidad de estas compañías, y yo ya sabéis que soy muy anticompañías grandes en este caso, en todos prácticamente, o sea, me llevo metiendo con estas compañías desde hace ya bastantes meses y años, pero esto ya lo dicho es el hate completamente gratuito, y bueno, pues en fin. Próximamente os intentaré traer un unboxing completo de la Nintendo Switch 2 y espero no confundirme con la caja. Y espero que el repartidor de Amazon tampoco se confunda y me traiga la Switch OLED. Puede pasar. Por cierto, para ir cerrando vídeo, vamos a comentar una posible fecha que se ha filtrado y concretamente sería para este videojuego que ahora mismo os estoy exponiendo en pantalla. Se trata de Little Nightmares 3, videojuego que muchos estáis esperando desde hace un tiempecito, aunque quizás Reanimal le ha comido un poco la tostada porque viene de los creadores del videojuego original de esta franquicia, pero bueno, aún así tiene muy buena pinta, lo que pasa es que se ha venido retrasando mucho en los últimos tiempos, pero parece ser que se fija para este 2025 y concretamente la tienda Target lo había fichado para el 15 de septiembre. La fecha la ha tenido que borrar cuando se han empezado a hacer eco a algunos medios y bueno, pues posiblemente se les haya colado porque debería de estar en alguno de los próximos eventos. Pero en fin, eventos que por cierto retransmitiremos en este canal si no pasa absolutamente nada. A ver si tenemos alguna sorpresa y alguna alegría bastante potente. Pero bueno, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones y dudas y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo. We need this money. We need this money. We need this money. This money. 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 We need this money.